De las palabras de José Carlos, vamos a después esperarlo que se conecte vía Zoom para hacer algunas preguntas en relación a lo que acaba de exponer. Vamos ahora a escuchar a María Pérez Moncayo y su exposición relacionada al archivo ARME, ¿no? Se hace camino al andar. Buenas tardes, buenas noches. Para mí buenas tardes, para ustedes buenas noches en Buenos Aires. Es para mí, como directora del archivo ANDI, ubicado en la ciudad de Quito, en Ecuador, un honor participar en el primer Congreso de Archivos Audiovisuales de Arte. Quiero extender un profundo agradecimiento al Centro de Estudios Espigas, al Museo del Cine y al Centro de Estudios de Arte y Patrimonio de la UNSAM, y también a los colegas miembros del jurado que estimaron importante que participe en este congreso. Muchas gracias. El Ecuador, Quito, siempre será su casa para todas y todos ustedes. Quiero contarles cuál es el título que le he dado a mi ponencia. Voy a empezar por ahí. Archivo ANME se hace camino al andar. Sobre la marcha de lo que les comenté se darán cuenta por qué le he dado ese nombre a esta ponencia. Luego de la cual estaré encantada de responder a sus preguntas y escuchar sus comentarios. El nombre ANME, el acrónimo, responde a la siguiente denominación: Asociación Archivo Nuevos Medios Ecuador. Sin embargo, no es una personería jurídica, es un acervo independiente ubicado en mi domicilio, les repito, en la ciudad de Quito. Es un repositorio sin financiamiento permanente, por lo tanto, de carácter totalmente y al 100% independiente. El ámbito de la gestión del archivo ARME radica en la investigación, la curaduría, la difusión y puesta en valor del audiovisual experimental ecuatoriano. Los materiales que posee el archivo son los siguientes: 8.000 ítems en total, 630 copias de visionamiento en formato DVD. La gran mayoría son discos DVD. Tengo algunos copias de visionamiento en mini DV, VHS, Betamax, pero son números minoritarios. La cronología de las obras que posee el acervo va de 1929 hasta el año 2023. Como sobra decir, la obra de 1929 es una en celuloide cuya preservación hablaré más adelante. No se encuentra físicamente en mi domicilio. La procedencia de las obras es la siguiente. Son obras realizadas por artistas ecuatorianos o extranjeros que viven en 6 de las 24 provincias del país, o creadores ecuatorianos que viven fuera del país. Poseo además 80 copias de visionamiento de obras internacionales cedidas al archivo por artistas. Dentro del material impreso que componen estos 8.000 ítems se hallan afiches, postales, catálogos. Muchos de esos ítems también, evidentemente, son digitales. Poseo además una biblioteca especializada en videoarte y cine experimental. Los títulos están en castellano, en inglés, en catalán, algunos en italiano y unos pocos en francés. Quiero contarles ahora una breve historia del archivo. Y empiezo con la motivación de hacer del audiovisual experimental ecuatoriano, de esta patrimonialización de este tipo de audiovisuales, desde el año 1987, cuando me convierto en una cinéfila contumaz
a través de la clase de Historia del Arte, donde aprecio las primeras obras de los pioneros estadounidenses del videoarte como parte de mis estudios universitarios de diseño gráfico. En el año 2001, el artista ecuatoriano Miguel Alvear participa del Festival de Cortometrajes en el Multicines en Quito, con su famosa obra Camal. Digo famosa porque la imagen que ustedes ven en esta diapositiva pertenece a un fotograma de esa obra que fue utilizada como imagen icónica de Contracorrientes. Este congreso muestra ciclo de charlas organizado en Barcelona en el año 2011 por nuestro colega Antoni Pinel. Cuando vi en el año 2001 esta pieza de Alvear, me di cuenta de que se estaba haciendo en el Ecuador otro tipo de visualidades dentro de las narrativas. Es así que empecé a investigar con los propios artistas, con curadores, con profesores de arte, sobre lo que estaba sucediendo al respecto o había sucedido en el ámbito ecuatoriano. En el año 2002, luego de darme cuenta que nadie en el Ecuador estaba recopilando esas obras, empiezo con la necesidad de construir un archivo, con esta necesidad de patrimonializar las obras para hacer un acervo, para tenerlas reunidas, estudiarlas, exhibirlas. En este año empiezo con esta gestión y le doy un primer nombre al archivo. Se llamaba entonces Archivo Escoria. Sobre el mismo hablaré un poco más adelante. Entre el año 2003 y el año 2010 visito las ciudades de Guayaquil y Cuenca para hacer la labor que también hago en la mía, en Quito. Es decir, convocar a los artistas en eventos concretos de una hora, un lugar y un día, ¿sí?, para la entrega de obras, así como también la visita a sus estudios para ya motivarles a que sean parte del archivo y o a que entreguen sus obras nuevas o copias de las que ya había tenido una referencia para que estén dentro del acervo. Estas obras en este periplo empiezan entonces a ser parte de las curadurías nacionales e internacionales que como directora del Archivo AMBE empiezo a realizar. En el año 2007 hago un viaje a Buenos Aires y recibo de parte de las colegas Graciela Taquine y Gabriela Golden y el colega Rubén Guzmán una asesoría sobre cómo llevar adelante un archivo de videoarte, cómo tener una aproximación más orgánica, sensible, inteligente sobre esta expresión del arte. Y me abrieron las puertas inmejorablemente, y si es que están aquí escuchándome nuevamente, un abrazo y muchas gracias. En el año 2010 cambio el nombre de Archivo Escoria por Archivo AMBE. El nombre Escoria, la palabra Escoria, está dentro de una canción de Paquita la del Barrio, esta cantante mexicana, y la tomé desde una estrategia amarillista para llamar la atención internacional sobre el archivo, y funcionó de mil maravillas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ya el audiovisual experimental es un nicho muy concreto para un público muy concreto y unos profesionales específicos, más todavía cuando este se produce desde un país de la periferia en muchos sentidos, como es el Ecuador. Es por eso que necesitaba llamar la atención sobre estas obras potentes. Sin embargo, en el año 2010, con el ánimo de formar una asociación para tener otro tipo de acceso a fondos internacionales, por ejemplo, se me ocurrió la idea de transformar el acervo en una personería jurídica. No me voy a detener demasiado, pero no lo logré.
Sin embargo, ya había creado el nombre y el logotipo y se habían hecho algunos impresos de postales y otro tipo de dispositivos de comunicación. Es así que hoy por hoy tiene el archivo AME ese nombre. Del año 2010 a 2016 se mantienen este mismo tipo de actividades del acervo que les he comentado antes. Luego, del 2017 al 2020, por mi movilización hacia la ciudad de Nueva York, donde fijé mi residencia durante estos 3 años, el archivo AME entró en un stand-by, es decir, no hice actividades relativas a las que vine haciendo los años anteriores. Cuando regresé a fijar mi residencia en la ciudad donde vivo ahora, Quito, como les comenté, retomé las actividades del archivo AME en el ámbito del amplio espectro: curaduría, investigación, recopilación de obra. Quiero comentarles ahora cuáles han sido algunos de los proyectos emblemáticos de los que ha participado el archivo AME, muchos de los cuales he compartido con colegas que seguramente están presentes hoy aquí en este congreso. El primero de ellos que voy a mencionar en el año 2008 es haber participado con mi texto, con mi ensayo, para el libro publicado por Brumaria, compilado por Laura Baigorri Ballarín, Video Latinoamericano, una historia crítica. Mi texto se titula Improntas mediales desde el no lugar. En ese mismo año me convocan los organizadores de Visionarios, Marta Lucía Vélez y Arlindo Machado, a formar parte de la etapa de preselección del material del Ecuador para participar en este proyecto de antología del audiovisual experimental latinoamericano que todos conocemos. Y hago la exhibición en Quito, Guayaquil y Cuenca de Visionarios con unas cifras sin precedentes. Fue realmente un material acogido en 3 salas de cine de estas ciudades que he mencionado de manera bastante positiva por el público ecuatoriano. En el año 2010 hago la Itinerancia Nacional de Videoarte del Ecuador en 23 de las 24 provincias de mi país, con el ánimo de expandir este género del audiovisual para que las personas, cuando asistan a tenerlo enfrente, tengan elementos de juicio mejores para poder apreciarlas adecuadamente. En el año 2011, la AESI, AMACA y Laura Baigorri deciden otorgarle al archivo AME esta posibilidad de construir su archivo online. Y es así que este proyecto se llevó a cabo desde el año 2011 hasta el 2021. Desgraciadamente, en el año 2021 dejó de funcionar el archivo online, dado que todos los videos fueron subidos en el formato Adobe Flash, que, como saben, dejó de existir este software, y es por eso que es un proyecto que debe rehacerse. Está todo guardado en la arquitectura web, pero la posibilidad de mirar los videos que se habían subido, 330 en total, desapareció. En el año 2014, Los Angeles Film Forum tuvo la gentileza de invitarme a ser parte del equipo de curadores del proyecto Istmo Cine Experimental en Latinoamérica. En aquel momento, en ese proyecto, participé con la investigación del cine experimental en mi contexto y específicamente hacia el final del mismo con el desarrollo de un ensayo sobre la filmografía del artista ecuatoriano Eduardo Sola Franco. En el 2025 se publicará
un libro sobre la filmografía del artista que acabo de mencionar, que nació en 1915 en Guayaquil y murió en 1996 en Santiago de Chile. Este libro será publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, tocaré sus puertas, amigos, colegas en todo el mundo, para exhibirlo con la respectiva retrospectiva de las películas, que son, les adelanto, fascinantes. En esta imagen de aquí ustedes pueden ver cómo era el archivo online, ¿sí? Es decir, con un orden alfabético en una página previa, se accedía por el apellido del artista y luego entonces se desplegaban todos los artistas que tenían su apellido con esa letra, aparecía su foto, su nombre, y luego con un clic se podía acceder ya a la página concreta donde estaban de cada obra su ficha técnica y el respectivo Adobe Flash para acceder, en el caso de las obras extensas, a un fragmento, y en el caso de las cortas, pues la obra completa. Al respecto de lo que específicamente es la patrimonialización del audiovisual experimental ecuatoriano, voy a comentar lo siguiente. La ley ecuatoriana sobre el patrimonio cultural estipula lo siguiente, que cuando un ciudadana ecuatoriano entrega un bien cultural en custodia al Estado, no pierde los derechos, es decir, el Estado toma literalmente en custodia y el propietario de la obra puede retirarla en cualquier momento y acceder a ella sin restricciones. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella es la única institución que posee una bóveda climatizada para poder preservar material fílmico. Es un espacio reducido. No cabe en él todo el material audiovisual patrimoniable que existe en el país. Su lucha diaria, resistente, que me consta y que la respeto profundamente y que además apoyo, es porque el Estado, las instituciones a cargo, se encarguen de entregar los recursos para que esta bóveda sea mucho más grande y pueda hacerse una convocatoria nacional para que todo el material que se considera patrimoniable y es audiovisual esté en este hacer. Por el momento, este archivo de la Cinemateca contiene 900 latas con filmes, 1200 videos análogos, y la primera obra audiovisual data de 1922. La película experimental que les había mencionado de 1929, que se llama El terror de la frontera, y su autor es Luis Martínez Quirola, por supuesto está en el archivo de la Cinemateca. A través del estudio de esa película la he catalogado como experimental y siempre que he necesitado exhibirla, pues me otorgan los derechos de esta acción la Cinemateca Nacional. ¿Qué otros repositorios existen para la patrimonialización, si se puede llamar así, del audiovisual ecuatoriano? El Archivo Nacional, que está en la ciudad de Quito, pero no posee una bóveda climatizada para audiovisuales. Otro tipo de materiales se mantienen en excelentes condiciones, pero no existe para el audiovisual, repito, una bóveda climatizada. También lo propio ocurre con el repositorio del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el MAC, en Guayaquil. Y claro, muchos de los materiales, especialmente en celuloide, se mantienen en los estudios de los artistas. En la actualidad, unos pocos artistas sí se dedican a hacer cine experimental en película.
y estas obras están en sus estudios, conservadas de la mejor manera posible, pero no han sido entregadas a la Cinemateca Nacional. ANDE y la patrimonialización, ¿sí? ¿Cómo ejerzo este contingente de la patrimonialización como directora del Archivo ANDE? Tengo un vínculo estrecho con la Cinemateca Nacional, ¿sí? Y en cuanto a la preservación y restauración del material fílmico, nuestra comunicación es fluida. Esto significa que en el caso de estudio que voy a mencionar al final de esta ponencia, va a quedar más explicada esta relación. Tengo una apuesta política por una política pública, valga la redundancia, idónea, y la expreso en foros, en coloquios, redes sociales, grupos de discusión, congresos como este, Verbigracia, porque definitivamente necesitamos que la Cinemateca Nacional y los otros repositorios grandes que tiene el país tengan bóvedas climatizadas para preservar este importante y patrimonial material. He recibido también, muy agradecida por cierto, la asesoría de preservación desde la mía, de la Tisch School of the Arts de la NYU en el año 2003. La Tisch School me asignó una alumna para hacer un reporte. Tuve la visita de esta alumna, que es Yuyu Pratiwi, y la visita presencial, pero también varias sesiones a través de chat, en la que le fui mostrando cómo era el archivo y ella desde su experticia al final me entregó un reporte para que yo pueda basarme en esa visión sobre la preservación del material que tengo. Los consejos de preservación a lo largo de la trayectoria del archivo ANDE los he difundido en la base de correos electrónicos a los artistas, tanto de material análogo, de película, de material digital. Todo tipo de consejos en los que me he actualizado les he difundido para que los tengan en cuenta. Y pues, como ya ven con el nombre escoria que tenían antes del archivo, he querido también siempre llamar la atención internacional desde el tremendismo, de tal manera que el material se dé a conocer, el material ecuatoriano del audiovisual experimental, videoarte, cine, en todo el contexto internacional. ¿Por qué? Porque no me cabe duda, como a todos ustedes, claro, desde sus propios contextos y con el material que trabajan, de que las obras ecuatorianas tienen una potencia muy concreta. Es así que mis conferencias han tenido en algunos momentos nombres disruptivos, repito, el propio nombre del archivo, para llamar la atención y que los ojos del mundo estén abocados a conocer más sobre el material que posee el Ecuador, la Cinemateca, pero sobre todo concretamente el archivo ANDE, que es pues, por el que respondo y del que me encargo. Bien, vamos a cortar la exposición de Belén, porque ahora va a empezar un caso de estudio interesantísimo, pero un poco para empatar la duración. Hola. Entonces, vamos a cortar la ponencia de Belén en este punto del archivo para un poco para empatar las duraciones de las ponencias de los otros miembros del panel, pero vamos también a ver la oportunidad de cuando ella esté conectada en el Zoom, tal vez poder ver lo que falta de este caso de estudio para tener un feedback más en tiempo real con lo que podríamos estar viendo. Entonces, la propuesta es esta. Pasar ahora al tercer integrante, a la tercera integrante, que es Paula Felicinuto. Ella responde al Festival Internacional de Lenguaje Electrónico, o FAI,
el nombre de su ponencia es Preservación y Construcción de la Memoria Cultural en los puntos de intersección entre arte y tecnología. Un poco había marcado también estos vectores que implican la ciencia de la información y la museología en una instancia de interoperabilidad para llevar adelante esta experiencia también de armar un patrimonio de videoarte proveniente de este festival que ya tiene más de 20 años. Entonces vamos a ver la ponencia de Paula. Buenas tardes, agradezco la oportunidad de compartir mi investigación. Haré un esfuerzo por hablar en portugués, claro, para que todos puedan entender mejor. La presentación sigue esta agenda. Hablaré do contexto que faz de la pesquisa, da abordagem metodológica, la criação do banco de dados e do acervo material. O FAO é uma organização cultural independente, sem fins de lucro, que tem como objetivo promover a arte nativo digital. Ha realizado nos últimos 25 anos uma série de exposições em várias cidades do Brasil, además de sitios web, bases de dados e documentários. Exibe um conteúdo diversificado que acompanha as produções artísticas e as inovações tecnológicas no ambiente criativo. Consequentemente, temos um acervo de arte intangível, especialmente no contexto digital, a arte intangível que configura nossa compreensão da história da arte. Tradicionalmente, a história da arte se centrava em la materialidade das obras, sin embargo, la desmaterialização da arte digital cambia o foco hacia os processos e as interações em lugar do objeto físico. A temporalidade é outro desafio. O arte digital é efímero, se atualiza e cambia continuamente. Isto obriga a história da arte a documentar processos e experiências em lugar de concentrar-se em um original permanente. A participação do espectador também juega um papel clave. E na arte digital, a obra se completa com a intervenção do público, criando uma coautoria. Isto já se vê nos anos 50 com os artistas cinéticos. Pero hoy, a tecnologia amplia esta interação, permitindo experiências mais complexas. Además, a arte digital expande os limites do espaço expositivo, e aquelas obras podem existir em entornos virtuais e redes sociais, desdibujando as fronteiras entre espaço público e privado. Por último, a autenticidade se redefine. Em lugar de sentar-se em um original único, a autenticidade pode residir em um código, um processo criativo, ou a experiência do espectador. Aqui surge o conceito dos NFTs, onde o registro digital verifica a originalidade de uma obra digital. Minha investigação de doutorado se centrou em como preservar a memória cultural neste contexto. E uma das conclusões é que a construção de um repositório digital interoperável seria clave para preservar e acender o conteúdo do acervo de FAO. A tese defende a necessidade de um tratamento adequado da informação para construir a memória cultural
cultural en la intersección entre el arte y la tecnología. Es urgente implementar estrategias que apoyen y disponibilicen contenidos artísticos culturales tanto en acervos físicos como digitales. Ya que el contexto nacional e internacional enfrenta obstáculos que ponen en risco la preservación de esta memoria. Según un informe del Pew Research Center, 38% de los sitios de web que existiam em 2013 já não estão disponíveis uma década depois. E criou uma metodologia que abarcou encontros em linhas com profissionais internacionais para entender como estavam trabalhando o conteúdo de seus respectivos arquivos. Neste encontro, surgiram 3 frentes para pesquisa. Uma, seguimos em contato periódico com os arquivos, com as pessoas responsáveis pelos arquivos de ISEA, SIGGRAPH, ADA e Arte Eletrônica, que são arquivos que também contêm acervos importantes de arte digital. Se decidiu usar o software Painacan para criar um repositório digital específico para o acervo do file. E 3, estabelecimos uma relação com o Wiki Brasil. Se criou um repositório digital que permite, quando se possível, a interoperabilidade com outros arquivos. Um repositório digital se diferencia de um sítio web por sua amplitude de busca e capacidade de armazenamento, atendendo a um público mais específico, como investigadores e estudiosos. En el back-end del repositorio se crió 8 colecciones públicas y cada colección tiene sus propios metadatos. La taxonomía del repositorio es general para todas las colecciones. Tanto en el back-end como en el front-end es posible la exposición de los datos públicos a través de API. Aquí está la imagen del backend con las colecciones de los metadatos que se pueden ver y también en el front-end que se puede ser accesado pela URL que eu os deixarei no final da apresentação. Depois de criar o repositório, foi possível a inserção do mesmo no sistema GLAM Wiki, um sistema específico da Wiki para ambientes culturais. GLAM significa Gallery, Library, Art, Museums. Aqui está a página do File Festival no sistema GLAM, com as imagens de cada evento. O sistema GLAM nos envia bimensual um relatório, como podemos ver no gráfico do informe da Wiki. Os acessos picos ocorrem quando se realizam também exposições físicas. Esta coincidência de conexão potencializada entre o mundo físico e digital nos leva ao seguinte tema. O acervo de material físico do file também deve ser organizado. Logramos organizar nos últimos 10 anos, criando um inventário e armazenando-lo em carpetas e estantes devidamente numerados.
É essencial manter um registro digital detalhado do material físico e desenvolver protocolos de interconexão entre dados físicos e digitais. Pero, ¿por que manter fuentes físicas e digitais? Ambas são fundamentais para os investigadores, já que atendem a diferentes interesses e enfoques sobre o mesmo acervo, incluindo obras de artes, artistas, curadoria, gestão cultural e pensamento teórico. Os arquivos diversificados têm o potencial de expandir os enfoques e permitir novos descobrimentos. A habilidade de interpretar, associar e transformar descobrimentos de fontes tangíveis é crucial. Manter ambos formatos, físico e digital, garantiza uma exploração completa de los contenidos, aunque o desafio arquivístico reside em la variedade e la contingência de los suportes. Existem desafios restantes a los que devemos prestar atenção quando pensamos em la construção de la memória digital. Estandarização de formatos de dados, garantia de qualidade e integridade da informação, sustentabilidade a largo prazo, seguridade dos dados, coordenação entre estrutura de informação sobreposta e compromisso contínuo com a integridade e acessibilidade dos arquivos digitais. Estas são as referências. E aqui, muitas graças.